Seguimos con intendentes electos que nos visitan aquí en estudios de BTV. Estuvimos esta semana, por ejemplo, con el intendente electo de La Valleja y ahora recibimos al intendente electo de Artigas, Emiliano Soravilla. ¿Cómo le va? Gracias ¿Cómo por estás? venir, ¿eh? Bueno, muchas Felicitaciones. gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer estar por acá. La verdad que esto también un poco lo conversamos con Jiménez de La Valleja. A veces los medios con una mirada muy montevideana. Creo que todavía en el caso de Artigas la distancia hace que uno esté menos empapado todavía de la cotidianeidad o que la visión se vea algo distorsionada. Acá se hablaba, ¿no? De los Caram, de Valentina Dos Santos. Ganaron con una distancia muy importante, 25.000 votos a casi 15.000 del Frente Amplio, que fueron los más cercanos perseguidores. O sea, contémosle a la gente qué pasa en Artigas. ¿Por qué ustedes obtienen esa victoria tan importante, tan categórica con todo lo que se habla? Sí, yo creo que la visión desde Montevideo es muy distinta de la que viven los artiguenses. Creo que la votación que tuvimos es el reflejo del respaldo de la gente de Artigas a 10 años de una excelente gestión en la Intendencia Departamental, que se logró hacer transformaciones que realmente eran una demanda de la ciudadanía, que requería la gente, transformaciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a los servicios. Cuando nosotros empezamos en el 2015 había una necesidad de infraestructura que era casi un estado de emergencia de la ciudad y del departamento. Iniciamos procesos de transformación que fueron muy significativos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ABC municipal, que es alumbrado, basura y calles. En el alumbrado hicimos el recambio por luminaria LED, en casi todo el departamento, falta alguna cosa todavía. En cuanto a la basura, empezamos a cambiar el sistema de recolección, que era el camión común corriendo los recolectores atrás, por sistema de recolección por contenedores. En cuanto a calles, hicimos calles de hormigón, carpeta asfáltica, las principales arterias de la ciudad de Artigas, los accesos, barrios completos, enteros, con pluviales, con cordón, con vereda, con calle, con alumbrado. Creo que hubo una transformación en cuanto a infraestructura y servicios y una cercanía con la gente, que es lo que ahora se valoró. En las elecciones departamentales generalmente la gente vota, a diferencia de lo que son las nacionales, que se vota más por ideología, por partidos. Dice, el voto fue en respaldo, obviamente, a mi candidatura, pero fue en respaldo a Pablo Caram, fue en respaldo a Valentina Dos Santos, fue en respaldo al equipo. Sin duda, fue respaldo al equipo, porque yo formé parte del equipo de los dos mandatos, y al equipo y a la gestión, es decir, a un equipo que tuvo una capacidad de gestión que logró resultados. Y se le voy a preguntar directamente, porque esto también se especula mucho. Emiliano Soravilla, ¿va a ser el títere de Valentina Dos Santos en la Intendencia, o de Pablo Caram, o va a ser Emiliano Soravilla? Bueno, esa respuesta quizás te la tenga que dar dentro de un año, dentro de 6 meses, pero yo pretendo ser el intendente. La responsabilidad de ser intendente es la mayor responsabilidad política que uno puede tener en un departamento, y creo que a nivel político, en una carrera como la mía, que fue bastante rápida, haber llegado en este momento a esta posición, implica la mayor responsabilidad de mi vida, y yo no voy a ceder ninguna posición, ni voy a ejercer ese cargo con irresponsabilidad, dejando de ejercer los poderes que la ley y la Constitución me confieren. Lo podemos responder después, o la ciudadanía va a poder elegir después. ¿Por qué? Me dice, te puedo responder si voy a ser el títere de dos dirigentes políticos importantes de Artigas dentro de 6 meses o un año. Y porque habrá que evaluar cómo... Que dijera, o si ellos van a tener ascendencia en la gestión, o no, definitivamente el intendente va a ser yo. No, a ver, yo voy a ser el intendente, pero creo que lo tengo que demostrar. Por eso digo que es una respuesta que te la puedo dar, o que la gente va a poder evaluar dentro de un tiempo, después que empiece la gestión. Obviamente que voy a ser yo el intendente. Como te decía, es una responsabilidad muy grande. El intendente, en el sistema jurídico y político que tienen los departamentos y las intendencias, es el primer y último responsable de todo lo que ocurre en la intendencia. Por lo tanto, yo, por más que existan personas en mi equipo que tengan una visibilidad y un ejercicio del poder que sea visible y que sea notorio, eso no me quita responsabilidad a mí. Yo voy a ser el responsable por lo que ocurra en la intendencia, y voy a ejercer esa responsabilidad como corresponde, como fui educado y como entiendo que debo responder a la gente que votó. ¿Dos Santos va a ser la secretaria general? Sí, va a ser designada secretaria general. Eso de alguna manera se especulaba en campaña que podía llegar a ser así. ¿Hubo todo un proceso previo en torno a la habilitación o no de su candidatura? ¿Lo conversó con alguien del Partido Nacional acá en Montevideo?
No, en realidad no hubo especulación. Yo lo dije el primer día que empezó la campaña en Artigas, hice el anuncio porque entendía que la gente tenía que saber, no es común anunciar cuando uno empieza la campaña quién va a ser el secretario general, en general se anuncia después de ganar. O sea, pero digo, yo entendía que había que anunciarlo. El Partido Nacional no permitió sí, no, pero correr la carrera electoral. Yo le comuniqué al Partido Nacional que Valentina, en caso de ser electo, iba a ser mi secretaria general. Eso estoy amparado por el artículo 277 de la Constitución. El intendente elige a su secretario general y, por lo tanto, estoy en ejercicio de mis facultades eligiendo quién va a estar a mi lado ejerciendo el gobierno. Ahora, por la vía judicial, me parece que ya no hay cuentas para saldar. Yo en eso soy hiper respetuoso de los fallos de la justicia. Valentina dos Santos enfrentó a la justicia, asumió sus responsabilidades, pagó durante un tiempo, pagó con la posibilidad de ser candidata, estuvo fuera de la carrera electoral en algún punto, digo, de su candidatura. Ahora, por la vía de la ética o de la buena gestión, hay cuestiones que se marcaron que claramente uno desearía que no se dieran. El caso de las horas extras. Ahora después le voy a preguntar por un informe que se conoció recientemente. ¿Usted va a imprimir cambios en la gestión para que este tipo de hechos no se repitan? Sin duda, son experiencias de las cuales se aprende y la propia gestión, la propia dinámica de la gestión frente a estas situaciones va cambiando. Nosotros cuando se detectó lo de las horas extras, que después se comprobó lo que estaba pasando, ya se iniciaron procedimientos, se establecieron protocolos escritos que antes no habían, controles que antes quizás no se ejercían, ahora se ejercen, hay limitación de cantidad de horas extras por funcionario por día que se están cumpliendo. En mi caso, cuando asuma, pretendo crear una unidad de auditoría interna dentro de la Intendencia que justamente ejerza el contralor de distintos procesos, no solamente los que tengan que ver con horas extras y con recursos humanos, sino también con otros procesos, por ejemplo, las compras de la Intendencia o distintos procesos administrativos que entiendo tiene que haber un equipo técnico que asista al intendente en el contralor de esos procedimientos, más allá del contralor natural que ejerce, por ejemplo, la Junta Departamental. Creo que hay medidas a implementar en cuanto al control y la prevención de situaciones que pueden pasar y que ocurren en organismos grandes como la Intendencia. Estamos hablando de una institución que tiene 1.500 funcionarios, de los cuales por lo menos una estuvo comprobado que hizo esta maniobra. ¿Y el tema del nepotismo? Bueno, en mi caso... que también fue asunto por lo menos criticado. Insisto, yo en esto no quiero dejar de hacer la salvedad de la mirada montevideana. Sí, porque sí, lo que duda. ocupa a veces los titulares de Montevideo no es lo que pasa en Artigas, no es lo que pasa en las distintas localidades del interior, ¿no? Sin dudas. Lo que pasa es que ahora, lo que digo es, como imagen no está bien. No, puede ser. En mi caso no va a existir porque no tengo familiares ni voy a tener familiares en la Intendencia. Pero si así fuera el caso, como tú decís, la mirada montevideana es muy distinta. En Artigas casi todos somos parientes de todos, es decir, somos ciudades chicas donde hay vínculos y si uno no es pariente es casi. Entonces creo que esas cosas se dan en el interior y además estamos hablando de cargos de confianza. Y si yo te pregunto a ti, las personas en las que más confías, seguramente primero vas a ir a gente de tu familia y después saldrás un poco hacia afuera. Creo que puede llegar a quedar mal visto, pero en la medida que sean potestades legales del intendente, como es el caso... de confianza tienen que ser probos en la materia, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero el hecho de ser familiar no implica necesariamente que no lo sean. No puede haber un prejuzgamiento de que mi primo quizás sea un excelente contador y no lo pueda poner en la Intendencia porque es mi primo. Entonces creo que las dos cosas hay que contemplarlas. En estas últimas horas se conoció un informe del Tribunal de Cuentas donde se analizó la ejecución de gastos del programa Vale Emprender, que era una iniciativa del pasado periodo de gobierno, con Valentina dos Santos a la cabeza, fondo de la OPP de la Intendencia de Artigas, y allí, entre otras cosas, dice el Tribunal de Cuentas que hubo poca rendición de gastos, que no hubo información sobre quiénes eran los beneficiarios, que la ruta de los que eran los beneficiarios era un poco medio que solo se pedía el nombre y la cédula. ¿Analizó el informe ese? ¿Lo pude leer? Sí, lo pude leer y pude interiorizarme de la situación. Yo conozco el programa Vale Emprender, es un proyecto que está enmarcado en los fondos FDI, que es el Fondo de Desarrollo del Interior, que así como uno hace una obra vial en un departamento, el FDI también dispone de un porcentaje obligatorio que tiene que hacerse para desarrollos productivos, para proyectos productivos, y nosotros entendimos con el intendente Caran que había que dar un impulso, una fuerza a toda la gente que estaba saliendo de la pandemia del COVID
COVID, emprendedores para darle una ayuda. Estamos hablando de 17 millones de pesos distribuidos en 476 familias de emprendedores, que da un promedio de 30.000 pesos por familia, y que no se dio en dinero, sino en especie, es decir, el freezer, el horno, algo que le necesitaba el emprendedor para poder darle un impulso inicial. Imagínense que con un aporte de esos nadie construye un emprendimiento desde cero, era simplemente darle un empuje. Hay una trazabilidad perfecta que se puede hacer del dinero que ingresó al emprendedor que fue, qué fue lo que se compró, cuándo se le entregó. El tribunal hace observaciones de forma en cuanto a, por ejemplo, que no se quedó el proyecto con la fotocopia de cédula de los emprendedores. Sí, o que no se pidió constancia de domicilio. O que no se pidió constancia de domicilio. Yo, Nicolás Núñez. No, pero fue un asistente social, se hizo un estudio socioeconómico, se hizo formularios, está toda la documentación. La auditoría, en definitiva, no dice en ningún lado que se desvió dinero, el dinero está perfectamente trazable, lo que se compró con ese dinero y cómo se ejecutó, pero además hay que tener en cuenta que los proyectos de FDI, para que le paguen el dinero, porque son una distribución de 85% paga FDI y 15% la Intendencia. Para que le paguen a la Intendencia ese 85%, lo tiene que certificar la OPP. Eso implica un proceso en el que va un funcionario de OPP que certifica que se haya cumplido los procedimientos del proyecto, lo mismo que una obra vial, y ahí se le devuelve y se le reintegra el dinero a la Intendencia. Quiere decir que hubo un control. Está bien, pero lo que plantea el informe, yo realmente no lo leí en su totalidad, pero sí leí algunos resúmenes y bueno, parte de lo que se publicó. Y lo que deja entrever el informe, que es lo que puede haber sucedido, por eso le pregunto si esto va a seguir, si va a seguir también en la misma modalidad, es: yo soy Nicolás Núñez, vivo en Artigas, no soy emprendedor, pero necesito un freezer en mi casa para, no sé, atender a los chiquilines del baby fútbol. Y voy y lo pido, y la Intendencia, por una gauchada, por darme una mano, por lo que sea, no estoy diciendo que la plata se haya gastado y se haya fumado en cosas que... pero sí que haya cumplido el fin que tenía que cumplir, que era apoyar a un emprendedor. Sí, sin duda. Eso es lo que parece quedar medio que en la nebulosa de si se apoyaron emprendedores o si fue... Lo que pasa es que la auditoría, clientelismo político. La auditoría tuvo algunas limitaciones en cuanto a que no fueron Artigas, la hicieron desde Montevideo con documentación que se envió de Artigas, y nadie fue a preguntar a los 400 emprendedores si realmente habían recibido lo que se dice que recibieron y qué pasó con su emprendimiento. Si van, la gran mayoría les va a poder contar cómo fue todo el proceso y cómo siguió el proceso. Hay hoy negocios de Artigas que nacieron con este emprendimiento y que se mantuvieron. No son obviamente la generalidad de los casos, porque la mayoría de los emprendedores se quedan por el camino, pero hay negocios que hoy están establecidos que partieron con esta ayuda. La auditoría analizó documentos y muestreos de documentos. Ya te digo, hubo observaciones formales en cuanto a que no se pidió la cédula o no se quedó con la copia de la cédula en la carpeta, pero se puede perfectamente hacer la trazabilidad. También la auditoría tuvo limitación en cuanto a que el plazo legal que tenía la Intendencia de 10 días para responder, se lo limitaron en 5 días. La Intendencia hizo un informe en el que respondió la gran mayoría de las observaciones que hace el informe preliminar de la auditoría. Siempre cuando hay una auditoría le hace un informe preliminar al organismo, le dan vista de ese informe y le dan 10 días, le tienen que dar 10 días para que de alguna manera levante las observaciones. La gran mayoría de las observaciones se respondieron, pero no quedaron plasmadas en el informe final. Que de todas maneras, en ningún lado dice... ¿Usted entiende que hubo animosidad política en esto? Parecería que sí, por la velocidad con la que se hizo la auditoría y con la intención de que saliera el informe antes de la elección. Y de hecho salió, se dio a conocer ahora, pero el informe que circula ahora salió el jueves o viernes antes de la elección. O sea, que usted cree que hay una animosidad política. No sé si animosidad, pero se hizo en una velocidad que no es la habitual en una auditoría de este tipo y llama la atención que hayan insistido tanto con los plazos. Es más, la Intendencia tuvo que pedir que le dieran el plazo legal para poder responder porque se lo querían reducir. ¿Van a seguir con esta iniciativa en el próximo periodo? En la medida que surja la necesidad, que creo que sí, porque a ver, tampoco es que iba cada uno, como hiciste tu ejemplo, de ti yendo a pedir la colaboración. Se hizo un relevamiento y se anotaban los emprendedores, o sea, hubo un llamado previo, un análisis previo. Yo creo que hay la necesidad en Artigas de apoyar a emprendedores, porque además es una manera de también generar oportunidades que no solamente sean la aspiración de un empleo público en la Intendencia o de esperar la gran inversión que llegue a Artigas que me dé trabajo. Creo que son maneras de ir paliando una situación en un departamento que tiene un nivel de informalidad muy grande y un nivel de desempleo de los más altos del país. Sobre eso le iba a preguntar, ¿están preocupados por la disparidad de precios con Brasil?
Esa preocupación es permanente y es histórica. Ahora salió un informe que había casi un 80% de disparidad más o de menos. Eso es una preocupación histórica, es un departamento y una ciudad de frontera. Realmente no se ha podido generar competitividad en precio, porque digo, todas las medidas que uno piense para achicar esa brecha tienen que ver con generar competitividad en precios en Artigas. También hay un tema cultural. La gente tiene incorporada la ida a Quaraí como un hábito y a veces ni siquiera mira el precio. Es decir, voy a Quaraí porque tengo el hábito de ir a Quaraí. Hay medidas que se pueden implementar bajando los precios. Por ejemplo, en cuanto al combustible, hubo una medida que comprando con tarjeta de crédito o de débito en Artigas, tú tenés un descuento del 24%, creo que es, equiparás el valor del combustible con Quaraí. Eso se puede extender a otros en el Partido productos. Nacional hubo mucha gente que reprochó al gobierno de la calle Pou, che, no hicimos una política de frontera para atender, en ese caso se hablaba mucho de la disparidad de precio con Argentina, Sí. pero ahora estamos en Argentina, de repente está en una situación mucho más equiparable, pero se está disparando con Brasil Sin duda, por la devaluación del real. Sin duda que las medidas fueron insuficientes. Por ejemplo, hubo una medida muy buena que fue el tema de la Brou Recompensa, la tarjeta Brou Recompensa, que ahora se aplicó en el gobierno de la calle y ahora se renovó, por lo menos hasta el 2026. Esa es una medida muy buena porque tú con la tarjeta del Brou, una tarjeta específica, tenés descuentos muy significativos en comercios de la frontera, en farmacias, en ópticas. Entonces tenés la posibilidad de equiparar en precios, que en definitiva es lo que te puede llegar a achicar la brecha. ¿Van a pedir audiencia con Orsi, con O'Donnell, con alguien al respecto o no? Sin dudas. A mí el presidente Orsi me llamó el lunes enseguida de ganar, fue de las primeras llamadas que recibí. Es un ex intendente, creo que entiende perfectamente la realidad del interior y los departamentos y sin duda vamos a trabajar en conjunto con él desde el Congreso de Intendentes, pero también individualmente con todo lo que sea necesario para poder llevar a Artigas. Emiliano Soravilla, intendente electo de Artigas, le agradecemos por estos minutos. Y ahora están en el profesionalismo, también están en el fútbol profesional. Sí, ahora tenemos un cuadro de fútbol profesional de un amigo en común y realmente para Artigas, que es un semillero de futbolistas, han salido grandes futbolistas del departamento de Artigas. Creo que es muy positivo y desde la Intendencia vamos a impulsar que se siga desarrollando el deporte. Le agradecemos por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.